¿Hay alguna fecha en el calendario que te dé una pausa, aunque sea por un momento, cada año? El 17 de marzo. No necesito mirar el calendario para saber cuándo llega. Mi cuerpo lo sabe. Me despierto esa mañana con una calidad particular de vigilancia, no miedo, no pena, sino la atención específica de una persona que ha llevado una fecha durante mucho tiempo y cuyo sistema nervioso ha aprendido a marcarla antes de que la mente se ponga al día. El despertador suena a las 7. Me quedo unos momentos en la oscuridad y entonces lo sé, con la certeza de algo que ha ocurrido 46 veces. Es 17 de marzo. Me llamo Pilar Navarro. Tengo 73 años. Vivo en Pamplona desde hace 39 años. Y el 17 de marzo es el aniversario del día en que murió mi hermana pequeña Elena en 1978. Tenía 24 años. Yo tenía 26. Una hemorragia cerebral. Y estuvo aquí el 16 de marzo, y no estuvo el 17. Y la transición fue tan rápida y tan completa que su irreversibilidad tardó un año entero en absorberse. Quiero contarte sobre el 17 de marzo, no porque el duelo sea inusual, y no porque necesite tu compasión. He tenido 46 años para encontrar una manera de llevarlo, y lo llevo razonablemente bien. Quiero contarte porque la manera en que he pasado el 17 de marzo ha cambiado a lo largo de esos 46 años, y el cambio cuenta una historia sobre lo que el duelo requiere y lo que ofrece. Y creo que parte de ello puede importarte. Elena tenía 24 años y era maestra de infantil en un colegio del Casco Viejo. Y era la persona en nuestra familia que te hacía sentir en su presencia que eras el individuo más interesante que había conocido. Esta no es una cualidad común. La mayoría de las personas, cuando alguien está hablando, están esperando hablar. Elena escuchaba. Te miraba y escuchaba. Y cuando hablaba, era para hacer la pregunta que era exactamente la pregunta que no habías sabido que necesitabas que te hicieran. Lo hacía con niños de 3 años y con adultos y conmigo. Y la pérdida de ella a los 24 no fue solo la pérdida de mi hermana, sino la pérdida de la persona en mi vida que siempre me había hecho sentir simplemente y completamente comprendida. Murió un sábado. Estaba en mi trabajo. Era contable en una empresa del ensanche, cuando llamó mi madre. La voz de mi madre en el teléfono esa mañana es algo que llevaré hasta que muera. Dijo, Pilar, es Elena. Solo eso durante un momento. Solo esas 3 palabras con el peso de todo en ellas. Lo que quiero describir no es el duelo de los primeros años. Eso lo conoces o lo conocerás. Lo que quiero describir es lo que hice específicamente con el 17 de marzo, porque ese es el asunto particular que necesito contarte. Los primeros 10 años pasé el 17 de marzo en cama. No dramáticamente, funcionaba, fui al trabajo esos primeros años, hice lo que se requería. Pero después del trabajo volvía a casa y me iba a la cama y me quedaba hasta la mañana. Y este era mi modo de observar el día. Se sentía adecuado, se sentía proporcional. El día requería que te detuvieras y yo me detenía. Alrededor del 15º aniversario, mi marido, Julio, nos habíamos casado en 1985, 7 años después de que muriera Elena, sugirió con suavidad que hiciéramos algo ese día. Dijo, creo que a Elena le gustaría que hiciéramos algo.
Le dije que no la había conocido bien suficiente para saber qué le gustaría. No nos hablamos durante día y medio, que es, creo ahora, duelo disfrazado de enfado. Pero Julio no estaba equivocado. Simplemente era pronto. Necesitaba más años antes de estar lista para escucharlo. Alrededor del año 20, algo cambió. No sé exactamente qué lo causó. Probablemente la edad y el tipo particular de claridad que llega de haber llevado algo durante mucho tiempo y empezar a entender su forma. Empecé a pasar parte del 17 de marzo de manera diferente. Iba al cementerio por la mañana, como siempre había hecho. Pero por la tarde, en lugar de ir a casa, empecé a ir a lugares que habían importado a Elena. Su colegio, que seguía funcionando. La cafetería de la Plaza del Castillo donde íbamos los sábados cuando éramos jóvenes. El parque cerca de la casa de nuestros padres donde jugábamos de niñas. Iba a esos lugares el 17 de marzo y me sentaba en ellos y le contaba cosas a Elena. No en voz alta en general, aunque a veces en voz alta si no había nadie cerca. Le contaba sobre mis hijos, a los que ella nunca conoció. Le contaba sobre Julio. Le contaba lo que había estado haciendo y quién me había convertido y qué deseaba que pudiera ver. Le hablaba de la manera en que le habría hablado por teléfono si hubiera estado viva, porque ella habría sido la persona a la que llamaba los domingos por la tarde para hablar de la semana. Esta práctica puede sonar extraña. Puedo decirte que es lo mejor que he hecho para mi duelo y también para mi relación con Elena, que continúa, sea cual sea la forma en que continúa. El duelo, en mi experiencia, no es un problema que resolver ni un proceso con un final. Es una relación que cambia de forma. Los primeros 10 años, mi relación con la ausencia de Elena era sobre el tamaño y el peso de lo que se había ido. En los años intermedios, se convirtió en algo más parecido al ajuste, aprender a vivir en un mundo con esa forma extraída de él. En los últimos 20 años, se ha convertido en algo que solo puedo describir como conversación. Julio murió en 2019. Está conmigo el 17 de marzo ahora de una manera diferente, y su ausencia y la ausencia de Elena tienen una cualidad distinta, del mismo modo en que dos piezas que faltan del mismo cuadro tienen una relación entre sí, incluso en su ausencia. Paso algo del 17 de marzo con él también ahora. Quiero decir algo sobre lo que es una fecha de duelo, porque creo que a menudo nos confundimos al respecto. Una fecha de duelo no es una herida que se reabre anualmente. Una fecha de duelo es una cita. Es el día que el calendario reserva para la relación que continúa después de la muerte. Y ya sea que esa cita se pase en cama o en un cementerio o en un parque hablando en voz alta con alguien que ya no está en la forma que conocías, todo ello es válido. Lo que importa es que se mantenga la cita. Llevo 46 años manteniéndola. La práctica no ha hecho el 17 de marzo fácil. Lo ha hecho significativo. Y significativo y fácil son cosas diferentes. Y el significado vale más. Si tienes una fecha en tu calendario que te detiene, un aniversario de una pérdida, un cumpleaños que llega sin la persona en él, el día en que el mundo cambió. Quiero decir, mantén la cita. No la disminuyas apresurándola o llenándola de cosas que requieren que no sientas. Déjate detener. Y luego, si puedes, encuentra una manera de pasar parte de ese día en relación con lo que perdiste. No solo en duelo, sino en la conexión continua que el amor no termina realmente. Elena tenía 24 años. Enseñaba a niños de infantil.
Escuchaba de la manera en que casi nadie escucha. Y cada 17 de marzo, durante 46 años, he sido su hermana. El día me detiene y me dejo detener. Y eso es lo más honesto que sé decir sobre ello. A veces, en las primeras semanas de marzo, noto que empiezo a despertarme más temprano sin razón aparente. Es como si el cuerpo supiera algo antes que la mente. El 17 es una cita que mi sistema nervioso ha aprendido a marcar con la precisión de alguien que ha estado reservando este día durante casi 5 décadas. No es doloroso ahora, no de la manera en que fue doloroso en los primeros años. Es una necesidad, como beber agua o respirar. El 17 de marzo requiere que yo esté presente, y yo lo estoy, año tras año. Lo que he aprendido es que el duelo no se resuelve, se integra, se transforma, se vuelve parte de quien eres, como el color de los ojos o la forma de las manos. Hace 46 años pensé que el tiempo lo suavizaría hasta hacerlo desaparecer. Ahora sé que no desaparece, solo cambia su relación contigo. Y eso, resulta, es mejor, porque significa que Elena sigue siendo parte de cómo yo vivo cada día. En los primeros años, después de que Julio murió en 2019, el 17 de marzo, se volvió más complicado. Ahora estaba llevando 2 ausencias a la vez, 2 formas diferentes de falta. Pero de alguna manera eso también me enseñó algo. Aprendí que el duelo es acumulativo, pero no paralizante. Que puedes estar visitando el cementerio por una persona mientras recuerdas cafés con otra, y ambas cosas pueden existir en el mismo día, sin cancelarse mutuamente. El 17 de marzo se ha convertido en lo que podría llamar una práctica espiritual. No religiosa, aunque lo respeto si para ti lo es. Simplemente una forma de mantenerme conectada con lo que importa, con quién he sido, con lo que el tiempo y la pérdida y la persistencia han hecho de mí. Es un recordatorio anual de que la mayor parte de nuestras vidas no sucede en eventos dramáticos. Sucede en los márgenes, en las decisiones pequeñas, en cómo elegimos honrar a las personas que amamos cuando ya no están aquí para saber que las estamos honrando. Por favor, suscríbete y quédate. Deja un comentario y cuéntame sobre la fecha que te detiene, si estás dispuesto. No tienes que decir más que la fecha. Dale al me gusta si esto te pareció verdad y compártelo con alguien que también lleve una fecha. Un libro que me ayudó a entender el largo arco del duelo fue Una pena en observación, de C.S. Lewis. Lo escribió después de que muriera su mujer, y es honesto de la manera en que muy pocos libros sobre la pérdida son honestos. El enlace está en la descripción. Me llamo Pilar Navarro. Tengo 73 años. Hoy no es 17 de marzo, pero sé exactamente cuántos días faltan. Y en estos días voy preparando mi corazón. Voy reservando ese espacio que el calendario siempre me ha ofrecido. Porque la cita con Elena, con Julio, con todos los que se han ido y siguen siendo parte de cómo vivo, esa cita nunca se cancela.